Las oligarquías dominantes en los partidos políticos. Comentan: Andrés Licho Matos, Eli Heiliger, Isidro Toro Pampols. En el programa de televisión Periodismo y Sociedad. Los partidos políticos, como los conocemos hoy, con esos, tanto los de partidos que se dicen partidos de cuadro, partidos de masa, tienen su antecedente inmediato a mediados del siglo XIX, en las revoluciones particularmente prodemocracia que se dieron en la Europa entre 1830 y 1870, fundamentalmente en esa época, que fue una época bien interesante para la historia de la civilización occidental, porque se arraigó el liberalismo como doctrina, ese concepto de libertad individual que permeó en todas las doctrinas políticas del momento, pero al mismo tiempo, producto de los desarrollos tecnológicos, la movilidad social, el desarrollo del ferrocarril, que movilizó inmensas masas humanas desde los campos hacia las ciudades para nutrir los cordones de miseria, desgraciadamente, que suplían de mano de obra a la fábrica en una revolución industrial que estaba desarrollándose a pasos agigantados, particularmente en Inglaterra, pero también en Francia y Alemania. Ese cambio social que produjo la instauración del liberalismo como doctrina, el capitalismo como forma económica y la democracia en términos europeos a través de la instauración definitiva a darle más apertura al voto y a la movilización de las masas, de organizarse, es todo eso, todo ese gran movimiento que dio al traste definitivo al sistema feudal, que ahí definitivamente lo enterraron. Todo ese gran movimiento generó dos tipos de organizaciones. Primero, se creó una nueva clase social, el proletariado. El proletariado no existía antes del siglo XIX. El proletariado es hijo de la revolución industrial. Y creó dos grandes movimientos o dos grandes organizaciones sociales. Los sindicatos, como los conocemos hoy, y los partidos políticos, que fueron los interlocutores de la sociedad civil frente al Estado. Esa sociedad civil que tanto, mucha de ella es antipartido y antipolítica hoy en día, en esa época utilizó a los partidos políticos para manifestarse. Bueno, ese tipo de organización fue estudiada por sociólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Max Weber, por ejemplo, el alemán, él se enfocó mucho en los estudios sobre la burocracia y por ende, la burocracia en las organizaciones y por ende trató el tema de los partidos políticos. Un sociólogo de apellido Lipse trató directamente los partidos políticos, pero hubo un italiano, Michel, que escribió un libro que se llama Partidos Políticos. Colocó una ley sociológica que se llama la ley de las oligarquías políticas en los partidos políticos. ¿Qué dice Michel? Ahí tenemos una foto de Michel para que lo veamos, para que lo identifiquemos. ¿Qué decía Michel? Michel decía que a medida que los partidos iban creciendo, a medida que los partidos se iban formando, imaginemos en una asamblea primero para escoger un diputado se reunía un grupo de personas, ¿no? Y luego en un distrito electoral, y luego en otro distrito electoral se iban reuniendo otro grupo de personas. Estos grupos se fueron organizando y fueron creando delegaciones y se fueron formando los partidos políticos. En esa formación de esos partidos políticos, en que esos grupos de personas iban delegando en personas su representación a lo interno de la organización política, iban al mismo tiempo perdiendo poder de decisión.
Entonces, el proceso de crecimiento, de que se va haciendo más complejo la organización política, se va centralizando y van cediendo los derechos de toma de decisiones de las bases del partido a personas que conforman los grupos dirigenciales. Esos grupos dirigenciales van creciendo, el partido va creciendo, ya no es un partido local, ya empieza a ser un partido en la provincia, pasa a ser un partido nacional. Él tomó como base la historia del Partido Socialdemócrata Alemán, como base para hacer todos sus estudios. A medida que va surgiendo esa organización, bueno, se van creando comités regionales, comités nacionales, y todo eso va estrangulando al final del día la toma de decisiones de las bases del partido y comienza a centralizarse. Uno de los mecanismos para mantener ese poder es el control de la información a lo interno del partido. En esa época no había esa profusión de medios de comunicación que hoy tenemos, ¿no? Hoy tenemos muchas emisoras de radio, televisión, etcétera. En esa época eran fundamentalmente pasquines, periódicos, etcétera, volantes, volantines. Y todo eso lo podía controlar, porque no todo el mundo tenía una imprenta en su casa. Lo controlaban vía la organización del partido. Hoy en día podemos decir, no, pero es que hoy con las redes sociales se ha democratizado la comunicación. Bueno, eso es relativo, porque hoy en día existen lo que se llaman las cajas de eco, las cámaras de eco, que a través de los bots, que son mecanismos para el Internet de las cosas, mecanismos de informática que controlan otras computadoras y otros programas, y a través de los algoritmos que te dicen cuáles son las tendencias, vale decir, si yo tengo la militancia de mi partido, los tengo todos registrados, sé cuáles son los Twitter, los Instagram, etcétera, a través de los bots le envío toda la propaganda que a mí me interesa hacerle llegar a esos militantes, no sé si me explico. Y lo aturdo con mi mensaje, lo saturo. Lo saturo con mi mensaje y lo controlo. Entonces hay un gran poder de control sobre la comunicación. O sea, la comunicación no es tan libre. Y a lo interno de los partidos eso funciona mucho. Porque comenzando que la persona tiene una emoción a favor del partido. Y si tú alimentas esa emoción con mensajes dirigidos que le sirvan y le sean útiles a la alta dirección, bueno, eso ayuda a controlar. Hoy en día con la ley de partidos políticos se han establecido una serie de mecanismos que buscan darle un cariz más democrático a lo interno del partido, pero siempre dejan rendijas, vericuetos, para que esa democracia interna no sea tan efectiva o que realmente no se desarrolle. Los partidos políticos toda la vida han existido. La palabra partido significa parte de un todo. Eso ha existido desde Grecia para acá. Pero como lo conocemos hoy, como bien dije al principio, se desarrolló a principios del siglo XIX durante el siglo XX, y con todos sus defectos es la mejor organización que tiene el ser humano como intermediario entre la sociedad civil y el Estado. Lo que importa es fortalecer esas organizaciones para hacerlas más democráticas, y se puede hacer solamente más democráticas si la gente se incorpora a los partidos políticos, y así como pelea en la calle para que un hospital se construya o una escuela se mantenga, se repare, a lo interno luchar para que los partidos sean realmente democráticos. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué yo opino? No sé, si tú quieres dar tu opinión. No, viértela usted, la suya primero. Yo estoy de acuerdo con toda la parte que usted ha vertido, y yo voy a partir del nacimiento, del papel que jugó el Partido Socialdemócrata Alemán
como alternativa a el socialismo radical que representaba el estalinismo, que representaba el Partido Comunista Ruso y después el Partido Comunista Chino en esa parte. Porque esos eran partidos dedicados, entre comillas, a la clase obrera. Eso eran los que los dirigían y todo. El Partido Socialdemócrata Alemán concibió que esa corriente sectaria, comunista, ¿cómo se llamaba eso? Radical, era excluyente. Y concibió que el desarrollo de los pueblos tenía que ser con la participación de la burguesía democrática liberal con los obreros. Es decir, había que hacer esa alianza. Y entonces ahí vino la lucha por los programas sociales como la seguridad social, como el aumento salarial y una serie de cosas. Pero había ya una conjugación de los sectores sociales que movilizaban las economías. Eso ya era la democracia participativa, la real democracia participativa. Esto estuvo muy bueno hasta el siglo XX, hasta el final del siglo XX, donde los partidos políticos, mi concepto es que yugularon la democracia real. Sí, del siglo XX para acá, desde al final del siglo XX, yo hablo al final del 2000 para acá, en América Latina y en el mundo, los partidos que asumieron el neoliberalismo económico y lo transmitieron al neoliberalismo partidario político, yugularon la democracia interna de los partidos políticos, por tanto, iniciaron el desvinculamiento de las masas, que era lo que pasaba con los partidos socialdemócratas, que eran las masas a través de esas uniones locales que se reunían y escogían sus candidatos, sus regidores, sus vocales. Eso fue yugulado, esa democracia interna fue yugulada por el empoderamiento de la oligarquía, de las oligarquías de los partidos políticos en el final del siglo XX. Esas leyes electorales que han sido producidas por los congresos, dirigidos por los partidos políticos, que han eliminado el vínculo de la cúpula dirigencial con las bases de la sociedad, es lo que ha provocado hoy que los partidos tengan menos confianza, menos calidad democrática. Ya los partidos no ejercen elecciones, no tienen vínculos, no tienen organismos que les conecten con las direcciones. Esos partidos hasta el 2020 tenían en su cúpula dirigencial una representación de las provincias, de los sectores sociales que incidían en la economía, obreros, mujeres, pequeños empresarios, burgueses democráticos, etc. La tenían representada en la dirección donde se discutía el destino del país. Había una especie de búsqueda de consenso en cada decisión que se tomara. Entonces ya eso se perdió y por tanto los partidos políticos en América Latina, y República Dominicana es un ejemplo, perdieron su legitimidad, perdieron su convivencia con el pueblo, perdieron el cariño del pueblo. Entró el clientelismo, que siempre estuvo, pero no al nivel que está ahora, porque esos partidos permitieron, a partir del 2000, en América Latina, que cualquiera que tuviera dinero fuera el que... Esas oligarquías, no solo porque produjera dinero bien habido, fueran quienes dirigieran los procesos ya de los partidos políticos. Y esas oligarquías no tenían conexión con las sociedades, con los pueblos. Las necesidades de los pueblos,
canalizaban los líderes políticos locales, los líderes políticos sociales, y esos líderes políticos estaban vinculados y estimulados por los partidos. Ya no es eso. Por eso los partidos están tan menguados, tan desconectados con el pueblo. Y es difícil porque yo pensaba que era un ciclo y que en el 2020, 2025 iban a cambiar. Pero parece que no está en la visión de las oligarquías que dirigen los partidos actualmente. Porque ahora sí es verdad que son oligarquías. Son grupos económicos que dirigen los partidos. No van a cambiar por ahora. Por tanto, los partidos van a ir languideciendo poco a poco. Y los representantes, sea presidente de la República, sean senadores, serán menos representativos de esa voluntad popular. Si, por ahí es que vamos. Por ahí es que vamos. Por eso la abstención, que usted no la vincula ahí, va, que era un 10% en la década del 90, subió a 20 en el 2000 y ahora está en 46. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene vínculo con ese pueblo. Creo que... Sí, brevemente yo quiero decir que este proceso de... no es la palabra correcta, pero yo diría de extinción de los partidos políticos como lo conocíamos hace varias décadas. No es un proceso aislado, se produce dentro de esto que muchos teóricos llaman feudalismo tecnológico. Creo que don Isidro hace varios días hablaba de esto. Se quiere dominar la sociedad a través de algoritmos, a través de tecnología informática. Yo no sé si ustedes recuerdan que recientemente en una de las elecciones en los Estados Unidos se acusó, no sé si esto es una leyenda urbana o si puede ser verdad, se acusó a una empresa, creo que de Londres o no sé de dónde, que se llamaba Cambridge Analytica, de incidir y de manipular dentro del electorado. O sea, si eso es verdad, no sé, estaríamos diciendo que se asemeja a la ficción que narró un novelista en una famosa novela que se llama 1984, del gran hermano, del control de la mente a través de tecnología y de cualquier otra cosa. Entonces, ese proceso no es aislado, no es producto de un ordenamiento mundial que se viene dando poco a poco y que uno a veces no lo percibe, y es necesario mantener el control de todas las voces disidentes, unificar a la sociedad en torno a un pensamiento único. Yo lo veo así, ese declive de los partidos, seguiremos viéndolo. Hasta en los partidos, yo diría, de tendencia comunista, radicales, ya no se ven. Ese partido que Gramsci propuso, un partido de capitanes, en donde cada cual sea capaz de dirigirse y de orientarse sin necesidad de recibir una orientación central del comité central. Por ahí es que iba Gramsci. Y después el partido de cuadro que planteó Lenin en qué hacer propio para un momento específico, para una Rusia específica, en donde había que ser realmente militante de esa causa y ser valiente para poder llegar al poder. Ustedes plantearon 2 o 3 temas que son todos medulares importantes y necesitaríamos horas para conversar sobre eso. Pero sobre lo que usted acaba de decir, don Eli, Marcuse, creo que por ahí, por los años 80, 70, el profesor de la Universidad de Berkeley, planteó aquella tesis del hombre unidimensional. Ya desde ese momento se nos estaba diciendo, y mucho antes otros autores habían escrito sobre, José Ingeniero mismo, que escribió sobre algo parecido. Eduardo Galeano. Entonces, de que el hombre unidimensional es que colocan al ciudadano vía medios de comunicación en un carril y le colocan unas orejeras, pues unas gringolas como las de los caballos de carrera, unas orejeras, que lo que ven es para allá y punto. Una anteojera. Una anteojera. Entonces,
ese es uno de los temas más álgidos. Y lo que usted acaba de decir del feudalismo tecnológico es que hacia allá nos llevan. Y hay una especie de ficción de que la multiplicidad de redes sociales le dan la posibilidad de libertad al individuo de elegir, sí, pero ¿sobre qué base? Te aturde la información y la gente tiende a irse por lo que más le agrada, se va por lo fácil. Entonces, es lo que planteaba Ockham, un filósofo de la Edad Media, la navaja de Ockham. La gente se va por lo más fácil, por lo más sencillo. Bueno, pero las vías de comunicación, los medios de comunicación, incluyendo las redes, son herramientas que ha usado y que seguirán usando esas oligarquías que usted dice que están convirtiendo el sistema en feudalismo nuevo, moderno. Sí, un nuevo feudalismo hacia allá abajo. Pero las tecnologías, usted lo que acaba de confirmar es lo que yo he pensado, las tecnologías no han contribuido a la mejoría de la calidad de los partidos. No, en absoluto. Las redes sociales han contribuido al atraso de los partidos porque han contribuido al envilecimiento. El uso de las redes sociales. Las redes no se usan porque ya no hay una vinculación que debería haberlo tenido con las redes entre los partidos políticos y la sociedad para el bien. Siempre los medios han sido las herramientas que que usan las direcciones de los partidos. No será Para llegar a sus militantes y a la sociedad. Siempre. Ahora están más masivos, pueden hacerlo más fáciles, porque, señores, los presidentes ahora están gobernando por redes. Se sorprenden y toman decisiones por publicaciones en las redes, a veces falsas. Entonces, eso quiere decir que no han contribuido las redes a cualificar ni la gobernanza y mucho menos la calidad de los partidos. Eso es así. Es verdad que estamos, y el que no está en las redes está atrasado, está feo, Está feo para la foto. está mal, pero eso no quiere decir que las redes han sido positivas para Es el lo que crecimiento de la democracia. Lo que yo siempre digo, el martillo en mano de un carpintero hace un mueble hermoso y en mano de un bandido es un atracador. No es que uno esté en contra, lo que yo estoy a favor es que las redes se usen para la educación política, de verdad. Claro. Los partidos la usan así, pero los partidos la usan es para envilecer, para llevar sus informaciones sesgadas, segmentadas y tendenciadas a su población, para hablar mentiras. Cada vez que yo veo una encuesta de esa con escenarios ficticios, te está diciendo que usan las redes para engañar a la población. Claro. Entonces, una manipulación así es la política, así que está la política ahora, creo yo. No, brevemente porque tenemos que irnos a la pausa, pero también hay que introducir un elemento, que la sociedad de hoy no es la misma sociedad de 1900. Tenemos que caminar con las herramientas que tenemos. No, solamente quiero dejarlo ahí porque tenemos que irnos a una pausa. No, eso no es verdad. Las dictaduras fueron transformadas por los partidos políticos y militares, pero con las herramientas que están. Claro. Las redes pueden pero usar. Pero también con las redes se han convocado grandes manifestaciones en España. Y se habla de la famosa revolución. Pero es que las redes no las podemos ver en blanco y negro. Correcto, esa es la palabra. En blanco no la podemos ver en blanco y negro. Pero esto no es contra las redes. Esto no puede ser una discusión contra un medio específico, contra una herramienta específica. Esto es una discusión sobre la base de la baja calidad de los partidos políticos, que es usada esa herramienta para magnificar una oligarquía que se ha y reducir la influencia del pueblo en esas organizaciones. Exacto. Para eso que se están usando. Pero no es que hay que caminar con ella, ¿no? ¿Y por qué tú tienes que caminar con ella? Nosotros hacemos redes con muchísimas cosas que son más positivas, un mensaje de salud, un mensaje de historia, pero los partidos no hacen eso. No hacen eso, es así. Bueno, vámonos a una pausa porque si no el jefe de las redes, que es el Paraudilio, nos va a meter en la red de él.
En Vía Alternativa no somos deterministas. Creemos en una mesa de encuentro donde se practique la libertad de pensamiento sobre la base de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión. Gracias por su atención y hasta el próximo video.